Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de La Sobremesa, un espacio de conversación sobre temáticas internacionales del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. A fines de septiembre vimos que se reiniciaron las operaciones militares entre Armenia y Azerbaiyán en un enfrentamiento por la región de Nagorno-Karabaj. Este enfrentamiento ha cobrado muchas víctimas civiles, hemos visto una escalada en la reacción militar y hay dudas sobre qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro. Para entender este conflicto, el rol de los actores externos, hoy día tenemos a Paulo Bota, profesor de la Universidad Católica de Argentina, que integra el Centro de Estudios Internacionales de su universidad y dirige el programa de Medio Oriente. Hola Paulo, espero que estés muy bien en el país vecino. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá, Paulo. Paulo, quiero comenzar preguntándote cuál es la fuente del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Hay que recordar en primer lugar que tanto Armenia como Azerbaiyán eran una de las 15 repúblicas que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando finalizó la Unión Soviética, cada una de esas 15 repúblicas nació a la vida independiente. Lo que sucede es que en la República de Azerbaiyán hay una zona que es precisamente una parte de la zona conflictiva hoy, que es esta zona de Nagorno-Karabaj, donde la mayoría de la población era armenia, pero estaba integrada dentro de la República de Azerbaiyán. Esa mayoría de población armenia intentó, contraviniendo el sistema de secesión establecido por la Constitución Soviética, separarse con apoyo de la República de Armenia. ¿Cuál fue el resultado? Movimientos poblacionales, entre 25.000 y 30.000 muertos, y que en realidad una parte muy importante, no solamente de Nagorno-Karabaj, sino también de los llamados 7 distritos circundantes, si uno ve un mapa, son territorios adyacentes a Nagorno-Karabaj, que obtuvieron una separación de hecho de la República de Azerbaiyán. ¿Qué es lo que tenemos desde 1994 hasta la fecha? Entonces, territorios que internacionalmente forman parte de la República de Azerbaiyán, pero que no están en control efectivo de ese Estado. Esa situación que se ha mantenido durante tanto tiempo es la base del conflicto que tenemos en la actualidad. Pablo, ¿por qué algunos piensan que este conflicto tiene una base esencialmente religiosa, mientras que otros expertos señalan que ese es uno de los elementos, pero que sería reduccionista llevarlo solamente a un conflicto de orden religioso? En primer lugar, porque es muy claro que la mayoría de la población de la República de Armenia es cristiano-ortodoxa armenia, ¿sí? De la Iglesia Apostólica Ortodoxa Armenia, mientras que la mayoría de la población azerbaiyana es musulmana y específicamente musulmana chiita. Ese es un dato de la realidad, es un dato muy concreto, pero ¿por qué creo que no es bueno verlo como un conflicto religioso? Por varias cosas. En primer lugar, ni la República de Armenia ni la República de Azerbaiyán organizan toda su vida política en función o bien del cristianismo o bien del islam. Son sistemas políticos en ese sentido bastante seculares, a los cuales podemos agregar los 70 años de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde precisamente la religiosidad no fue una de las características del sistema soviético. Por lo tanto, yo diría que tiene una base de identidad en ambos pueblos, pero lo que está sucediendo es un conflicto centralmente territorial. Están disputando un territorio, no es ni una cruzada del lado cristiano ni una yihad del lado musulmán. Esto es un conflicto territorial. Bien, dentro de este conflicto, Paulo, se habla mucho del rol de los actores externos, específicamente Turquía, Rusia, Israel e incluso Irán. ¿Cuál es el rol de estos actores externos en el conflicto? En primer lugar, que no es un papel nuevo. Hay que recordar que el Cáucaso hasta inicios del siglo XIX estuvo bajo el poder del imperio iraní y que luego, después de 2 guerras peleadas contra el imperio ruso, se estableció la frontera que dura hasta la actualidad, que es el río Araz, que establece de frontera entre Armenia y Azerbaiyán hacia el norte y la República Islámica de Irán hacia el sur. Por lo tanto, el pasado iraní y de poder iraní en la región llegó hasta, históricamente hablando, hasta ayer, menos de 200 años. Mientras que el poder ruso
desde 1813, 1828 hasta 1991, también es muy cercano desde el punto de vista histórico. Entonces, estos dos estados tienen o han tenido en el pasado una injerencia directa. Además, hay que agregar un elemento que es muy significativo. Viven más azerbaiyanos en la República Islámica de Irán que en la propia República de Azerbaiyán. Y si por cierto fuera poco, tenemos otra potencia con un ADN imperial, como le denomino, que es muy claro, como es la República de Turquía, heredero del Imperio Otomano, que si bien el Imperio Otomano nunca estuvo realmente presente en estos territorios de los cuales estamos hablando hoy, sí que no es un secreto que la República de Turquía, y sobre todo bajo la presidencia de Erdogan, tiene una política exterior cada vez más asertiva a nivel global, y que a la vez lo vincula a Turquía y a Azerbaiyán elementos de carácter étnico y lingüístico, puesto que tanto los azerbaiyanos como los turcos pertenecen a este grupo túrquico que ha sido tan importante en la historia de la región. Volvamos a la política asertiva, Paulo, de Turquía. ¿Qué la vemos con la situación de Grecia, de Libia? ¿Qué es lo que busca Turquía con esta política exterior asertiva en este conflicto en particular? Porque se dice que tanto Rusia y Turquía muestran las garras, pero tampoco tienen un interés de transformar esto en un enfrentamiento donde ellos se involucren totalmente. Durante años, los que nos dedicamos a las relaciones internacionales hemos dicho una y otra vez que Turquía era una potencia media que quería convertirse en un actor global. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Esta es la manifestación clara de esto que todo el mundo identificaba, es una potencia media con una posición geopolítica central en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Hay mucho de nacionalismo, eso es cierto, hay que tenerlo en cuenta. Hay mucho también de proyección exterior con la idea sobre todo de política doméstica turca. ¿Sí? Todo el mundo sabe que en momentos en los cuales hay problemas internos, nada mejor que aumentar la proyección exterior para ganar algo de apoyo a nivel doméstico. Y también hay una agenda muy compleja entre Rusia y Turquía. Pensemos simplemente, si uno pasa revista a la agenda de los últimos tiempos, verá que Rusia y Turquía en algunos lugares caminan juntos y en otros tienen intereses contrapuestos, tal vez en Siria, donde se ve muy claro, en el Mediterráneo Oriental, en Libia, y incluso ahora también aquí en la región del Cáucaso. Con respecto a este caso particular, mi percepción es que Turquía está intentando aprovechar lo que se percibe como una especie de vacío de poder. Esto es, Rusia está en una situación no la mejor que puede tener. Recuerden esa frase que siempre repetimos, ¿no? que Rusia nunca es ni tan fuerte como parece, ni tan débil como creemos, o lo que sea, pero creo que Turquía está intentando aprovechar esa situación para tener una proyección. Y otro de los actores es el Estado de Israel, que ha convertido, en los últimos años, se ha convertido en un socio muy importante de la República de Azerbaiyán, ¿no? En una visita que hace, si mal no recuerdo, el primer ministro israelí, el presidente Aliyev de Azerbaiyán, dice: nuestras relaciones son como un iceberg, solamente el 10% se ve, el 90% está debajo del nivel del agua. Pero más allá de esto, que hasta puede sonar bastante poético, en realidad tienen muchos intereses. En primer lugar, Azerbaiyán es el proveedor de casi la mitad del petróleo que consume el Estado de Israel, a través de precisamente un oleoducto que llega hasta el Mediterráneo. Por otra parte, a medida que aumentan las tensiones entre Israel y la República Islámica de Irán, tener un aliado precisamente que tiene fronteras con Irán es algo muy importante para Israel. Y así podríamos seguir sumando elementos, ¿no? Pero entonces ahí no solamente tenemos a las potencias imperiales, Rusia, Irán, Turquía, sino a otros actores involucrados. Lo que sí llama la atención es, o poco podría llamar la atención, es la casi ausencia de los países europeos y los de Estados Unidos de América, que poco o nada se han expresado con respecto al conflicto. Y te llevo, Paulo, a ese punto que es el grupo Minsk, que lo compone Rusia, Francia, Estados Unidos, y que la verdad las cosas que se ha visto inefectivo o con falta de músculo en esta situación. ¿Cómo ves tú el rol de ese grupo en el conflicto?
Este grupo fue una salida que se pensó a inicio de los años 90 para obligar a sentarse a negociar a azerbaiyanos y armenios. Y en realidad, desde el inicio de los años 90 hasta la actualidad, además de generar algún tipo de iniciativas que luego nunca se terminó implementando, en realidad lo que vemos es que tiene una estructura desde el punto de vista institucional que está llamado al fracaso. ¿Por qué? Piensen, el grupo tiene tres copresidentes: Estados Unidos, Rusia y Francia. No es un secreto para nadie que en los últimos, yo diría, 5 o 6 años de lo de Ucrania, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son cada vez más difíciles. Y además, en términos de política internacional, lo que vemos es que para Armenia, el grupo de Minsk no tiene ningún incentivo. ¿Cuál es el incentivo de sentarse a negociar para perder un territorio que ya posee? Porque esa es la realidad, está controlando un territorio. ¿Cuál es el incentivo de que un país se va a sentar a negociar para a lo mejor terminar perdiendo algo? Y en el caso de Azerbaiyán, también está desapareciendo el incentivo, porque dice, después de 30 años no he recuperado nada. Entonces, ni los copresidentes, ni los actores directamente involucrados tienen realmente incentivos para cooperar. ¿Cuál es el resultado final? Lo que estamos viendo, que los actores precisamente van a terminar dependiendo del uso de la fuerza y la búsqueda de aliados. Pablo, con todos estos elementos que tú has compartido hoy en la sobremesa, ¿qué es lo que podemos esperar hacia el futuro? ¿Hay posibilidad de desarrollar un plan de acción? ¿Alguno de estos actores externos tendrá incentivo de asumir un rol más protagónico? ¿Cómo ves tú hacia el futuro esta situación, este conflicto? La comunidad internacional tiene mucho que decir en este conflicto, porque en realidad es un conflicto en una región específica, pero los principios que están en juego son realmente principios que nos importan a todos. Estamos hablando del principio de la integridad territorial, que es el principio que favorece y que hace fuerte a las posiciones azerbaiyanas. Estamos hablando de la injerencia de actores externos que con sus intereses lo único que hacen es mantener el conflicto en vez de apoyar la solución del conflicto. En esta región que podemos llamar Cáucaso, Medio Oriente ampliado, las potencias externas son especialistas en mantener a los conflictos con respiradores, pero nunca en sanar al paciente, ¿no? Entonces, esto no es una excepción lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál puede ser la solución? Desde hace más de 10 años se acordaron lo que se llama los principios de Madrid. ¿Qué eran los principios de Madrid? Eran separar el conflicto en las partes constituyentes. Porque cuando hablamos de Nagorno-Karabaj, en realidad estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de esa zona autónoma dentro de la República de Azerbaiyán, que la mayoría de la población era armenia, y también estamos hablando de estos distritos circundantes que eran azerbaiyanos, donde no había armenios, pero que también han sido ocupados y hoy forman parte del conflicto. ¿Qué es lo que decían los principios de Madrid? Era, mire, primero se retiran las fuerzas armenias de esos distritos circundantes y luego, ¿sí?, se discute el estatus final de Nagorno-Karabaj dentro del territorio azerbaiyano, como puede, no sé, puede Trieste en Italia, donde la mayoría es alemana, pero tiene un estatus distinto. Tenemos miles de ejemplos en el mundo, no miles, pero decenas de ejemplos, donde puede coexistir la integridad territorial con el reconocimiento de una particularidad de tipo cultural. Ese debería ser, yo creo, lo que ya hace más de 10 años las partes han acordado. Reducir el conflicto a través de abandonar los territorios azerbaiyanos de los distritos ocupados y luego negociar de buena fe el estatus final de Nagorno-Karabaj. Hasta ahora, en estos últimos 30 años, no lo hemos visto. Y por eso los actores hoy en día han terminado de abandonar la mesa de negociación. La comunidad internacional debería generar incentivos reales para que ambos estados se sienten a negociar. Lo que pasa es que está en el medio de siempre hablamos de esta trampa de Tucídides, ¿no? Pero no solamente para los grandes, para los pequeños también. El gobierno armenio hoy en día no puede terminar el conflicto y abandonar el territorio porque sería el fin del gobierno de Pashinyan, pero tampoco puede continuar la guerra porque la simetría en términos bélicos es muy importante. Y en el caso de Azerbaiyán, no puede abandonar lo que ha obtenido en estos días porque sería muy fuerte en términos de política interna, pero tampoco puede sentarse a negociar porque la experiencia de los últimos 30 años es tremendamente negativa. Entonces ahí encontramos muchas contradicciones
que creo que ahí no podrá salir directamente de ambos estados, sino que se necesitará del apoyo de la comunidad internacional. Y ya sabemos, Pablo, lo que ocurre cuando la política local se mezcla con la política exterior. Queremos agradecerte en este nuevo capítulo a la sobremesa, Pablo, por habernos dado esta visión del conflicto, de su fuente, de los roles de los actores externos y también fijar escenarios de cómo puede salir o bajar la intensidad de este enfrentamiento hoy día militar. Muchas gracias, Paulo. No sé si quieres resumir o señalar algo al cierre del programa. No, bueno, en primer lugar agradecer muchísimo la invitación, es un gusto hablar de estos temas y también desde nosotros, desde Iberoamérica, pensar que si algo de utilidad tiene dedicarse a las relaciones internacionales, es que podemos aprender de la experiencia de otros actores. Y ahí ya sería la única justificación para que nos sentamos nosotros de uno y otro lado de la cordillera a hablar de estos temas. Muy bien, muchas gracias, Paulo. Gracias. Muchas gracias a todos.